Hola a todos, antes de empezar, por favor, dedica un segundo a pulsar el botón de suscribirte y activar la campanita. Significa mucho para mí y ayuda a que historias como la mía lleguen a más personas que puedan necesitar escucharlas. Me llamo Marilyn Trent, tengo 47 años. Nunca imaginé que estaría aquí, contándole al mundo algo que destrozó mi comprensión de quién soy, y de quién era mi padre. Pero tal vez compartirlo me ayude a soltar por fin. Crecí pensando que mi padre, William Trent, era un hombre sencillo, callado, disciplinado, predecible. Era el tipo de padre que salía a trabajar antes del amanecer, regresaba tras el atardecer y rara vez alzaba la voz. No decía te quiero a menudo, pero cuando sonreía, con esa sonrisa suave y cansada, me sentía segura. Cuando mi madre falleció, yo tenía 20 años y quedamos solo él y yo. Vivíamos en una casa pequeña a las afueras de Ohio, rodeados de campos de maíz y silencio. Papá no hablaba mucho de mamá después de eso. Guardó su ropa, donó casi todas sus cosas y volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Pensé que era su forma de lidiar con el dolor. Durante años, llevamos una vida rutinaria. Fui a la universidad, me casé, tuve hijos, y la vida siguió su curso. Papá nunca se volvió a casar. Decía, con una vez me basta. Pero todo lo que creía saber sobre él cambió el pasado invierno. Todo empezó con una llamada. Lo recuerdo perfectamente, estaba doblando ropa, viendo a medias las noticias de la noche, cuando un número desconocido apareció en mi teléfono. Normalmente los ignoro. Pero algo en esa llamada se sentía diferente. Hola, ¿es Marilyn Trent? Preguntó una voz de mujer. Sí, ¿quién es? Hubo una pausa. Luego, suavemente, me llamo Sandra Louise. Llamo por tu padre. El corazón se me cayó a los pies. Por un momento pensé que era del hospital, que le había pasado algo. Pero entonces dijo, falleció hace 3 días. Me quedé helada. No había hablado con papá en meses. No estábamos mal, solo distantes. La última vez que hablamos me envió una tarjeta de cumpleaños con su nota breve de siempre, sé fuerte, pequeña. Con cariño, papá. Con la voz temblorosa, pregunté, ¿quién eres tú otra vez? Ella dudó. Yo, la amiga de tu padre. Algo en su tono no encajaba. Pregunté dónde estaba, qué había pasado, y me dijo que había sufrido un infarto. Se ofreció a encargarse de los preparativos del funeral porque conocía sus deseos. Al principio me sentí agradecida, incluso aliviada, de que alguien hubiera estado ahí para él. Pero luego las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Por qué esta mujer, una completa desconocida, me estaba llamando? ¿Por qué no el hospital o algún vecino? ¿Y por qué no sonaba como una simple amiga? Cuando le pregunté dónde vivía, dijo, justo a las afueras de Cincinnati. Eso está a 2 horas de donde supuestamente vivía mi padre. Algo no cuadraba. Ese fin de semana conduje hasta su casa, la misma en la que crecí. Cuando llegué, todo parecía diferente. Las cortinas eran nuevas, el jardín estaba cuidado, y había un buzón nuevo que decía W. Trent y S. Louise. Se me hizo un nudo en el estómago. Llamé a la puerta y la misma voz del teléfono respondió. Una mujer de unos 50 años abrió la puerta. Parecía tranquila, serena, como si me estuviera esperando. Marilyn, dijo suavemente. Pasa. Su voz era cálida, pero sus ojos estaban nerviosos. Dentro todo me resultaba familiar, pero extrañamente alterado. El viejo sillón de papá ya no estaba. También habían desaparecido las fotos enmarcadas de mamá. En la repisa, en cambio, había fotos de mi padre con esta mujer, sonriendo juntos en restaurantes, en una playa, incluso frente a un árbol de Navidad. No podía hablar. La garganta se me cerró. Finalmente pregunté, ¿quién eres tú para mi padre? Sandra respiró hondo. Éramos pareja. Durante 15 años. 15 años. Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque parecía imposible. ¿Mi padre? ¿El hombre que me dijo que nunca amaría a nadie después de mamá? ¿El que pasaba los fines de semana arreglando coches y viendo partidos de béisbol antiguos? Había estado viviendo otra vida.
Sandra explicó que se conocieron en un grupo de voluntarios, que poco a poco se hicieron cercanos y que él se mudó con ella hace 10 años. Sentí que el suelo bajo mis pies se abría. Todas esas veces que me decía que estaba ocupado, que trabajaba hasta tarde o que estaba demasiado cansado para hablar, estaba con ella. Una parte de mí quería gritarle, llamarla mentirosa. Pero entonces me mostró pruebas, fotos, cartas, recibos. No mentía. Papá había estado viviendo 2 vidas, una conmigo en la memoria, otra con ella en la realidad. Sandra me entregó un sobre. Quería que tuvieras esto, dijo. Es lo último que dejó. Dentro había un cheque por $3.000. Sin nota. Sin carta. Solo el cheque. Lo miré entumecida. Después de todo, después de años de silencio, después de descubrir que había estado ocultando toda una vida, ¿todo lo que me dejó fue un cheque? Le pregunté con la voz temblorosa, ¿qué se supone que significa esto? Ella apartó la mirada. Dijo que lo entenderías. ¿Entender? No entendía nada. En el camino de vuelta a casa, no podía parar de llorar. No por el dinero, sino por lo que simbolizaba. Sentía que intentaba saldar una deuda que yo no sabía que existía. Esa noche, sentada en mi cocina con una copa de vino, comencé a indagar. Si mi padre pudo mentir sobre su relación, ¿qué más había ocultado? A la mañana siguiente revisé su unidad de almacenamiento. Siempre había tenido un pequeño trastero en el centro, decía que era para papeles. Cuando lo abrí, había cajas y más cajas de archivos, cartas antiguas y fotografías. Y entonces encontré algo que lo cambió todo de nuevo. Un sobre viejo amarillento por el tiempo dirigido a un nombre que nunca había visto, para Laura. Dentro había una fotografía de una niña, de unos 6 o 7 años, con mi padre. En la parte trasera decía, Laura y yo, 1987. Pero en 1987, yo ya tenía 9 años. Y esa niña de la foto no era yo. Entonces lo entendí. Mi padre no solo tenía una pareja secreta. Tenía otra familia. Miré la foto durante mucho tiempo con los dedos temblando como si el papel mismo estuviera cargado de electricidad. La niña de la imagen, Laura, tenía los mismos ojos suaves que mi padre. El mismo hoyuelo que aparecía solo cuando él sonreía. No era solo la hija de un vecino. Era su hija. Me sentí enferma. Me senté en el frío suelo de cemento de ese trastero, con las paredes girando a mi alrededor. Mi padre no solo había ocultado una relación. Tenía otra hija. Otra vida. Otra versión de sí mismo que nunca supe que existía. Susurré su nombre. Laura, sonaba extraño pero familiar, como pronunciar una palabra que alguna vez conociste pero olvidaste cómo sabía. Seguí rebuscando entre las cajas, desesperada por más. Y lo encontré, cartas, decenas de ellas, escritas con la letra de mi padre. Algunas dirigidas a Sandra. Otras a L. Algunas selladas, otras abiertas. Tomé una al azar. Estaba fechada el 3 de junio de 1995. Querida Laura. Sé que este año no podré estar en tu cumpleaños. Te prometo que lo compensaré. Tu madre dice que has estado preguntando por mí. Por favor, quiero que sepas que te quiero más que a nada, aunque no pueda demostrártelo como debería. Algún día, cuando sea el momento adecuado, entenderás por qué tuve que mantenerme alejado. Papá. Se me cerró la garganta. La llamó hija. A mí me llamaba pequeña. Esa diferencia rompió algo dentro de mí. Pasé horas allí leyendo carta tras carta, reconstruyendo fragmentos de una vida que él había enterrado. Conoció a una mujer llamada Elaine Parker años antes de que mi madre muriera. Trabajaban juntos en un taller de reparación de coches en Dayton. Ella quedó embarazada. Él prometió dejarlo todo, pero entonces mamá descubrió que estaba enferma. Así que se quedó. Y aún así, nunca dejó ir esa otra vida. Incluso después del funeral de mamá, incluso cuando pensaba que estaba llorando solo, él había vuelto con Elaine y Laura. Todos esos años de silencio, de negarse a hablar del pasado, no eran por dolor. Eran por culpa. Y entonces una carta lo cambió todo.
Estaba fechada un año antes de su muerte. La letra era temblorosa, la tinta emborronada en algunas partes. Querida Laura. Si estás leyendo esto, significa que se me acabó el tiempo. Nunca quise que las cosas terminaran así. Quise contarle a Marilyn, pero fui un cobarde. Pensé que la estaba protegiendo. En cambio, hice que me odiara. Le estoy dejando algo pequeño, no dinero, no realmente. Solo un símbolo de lo que no pude decir. Si alguna vez pregunta, dile que no se trataba de la deuda. Se trataba de perdón. Papá. Perdón. Esa palabra resonó en mi cabeza durante días. El cheque de $3.000. ¿Era su forma de pedirme que lo perdonara? No era suficiente. Ni de lejos. Tomé la foto de Laura y la carta y conduje de vuelta a casa de Sandra. Necesitaba respuestas. Cuando abrió la puerta y me vio allí, su rostro palideció. Marilyn, no te esperaba. Cuéntame sobre Laura, la interrumpí. Se quedó helada. Lo descubriste. Entré sin esperar su permiso. Sí, lo hice. Descubrí todo. Tú, Elaine, Laura, ¿cuántos secretos tenía mi padre? Sandra suspiró indicándome que me sentara. Por favor, déjame explicarte. Me contó la historia poco a poco. Mi padre vivía con Elaine y Laura cuando Elaine enfermó de cáncer. Murió cuando Laura tenía 12 años. Después mi padre llevó a Laura a vivir con él por un tiempo. Ahí fue cuando Sandra entró en escena. No quería hacerte daño, dijo Sandra suavemente. Estaba avergonzado. Pensaba que nunca lo perdonarías por lo que le hizo a tu madre. Me reí con amargura. Y mentir durante décadas era de alguna forma mejor. Los ojos de Sandra se llenaron de lágrimas. Lo intentó Marilyn. También te escribió cartas, pero nunca las envió. Las guardó aquí. Caminó hasta la estantería y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había unos 20 sobres, cada uno con mi nombre. Tomé uno. La letra era antigua pero familiar. Lo abrí lentamente. Marilyn. Sé que ya no merezco ser tu padre. Pero aún lo soy. Ojalá tuviera el valor de contártelo todo. Tal vez algún día, cuando seas lo suficientemente mayor para entender el amor y los errores, verás que no intentaba reemplazarte. Intentaba arreglar algo que rompí mucho antes de que nacieras. Las lágrimas nublaron mi visión. Lo había odiado por ser distante. Pero tal vez él se odiaba aún más. Sandra dijo que Laura seguía viva, viviendo en algún lugar de Chicago. Me dio su número, escrito en una servilleta. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi padre. Sonriendo. Mintiendo. Llorando. Marqué el número. Hola. La voz al otro lado era suave e insegura. Laura, dije. Sí, ¿quién es? Me llamo Marilyn Trent. Soy tu hermana. Silencio. Luego un pequeño jadeo. Me preguntaba cuándo me llamarías. Su tono no era de sorpresa. Era pesado como si hubiera estado esperando esto durante años. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería a medio camino entre nosotras. Era unos 10 años menor que yo. Pelo largo castaño, ojos verdes, esa misma sonrisa nerviosa que papá ponía cuando intentaba disculparse. Cuando me vio, se levantó pero no me abrazó. No la culpé. Nos sentamos. Durante un largo momento solo nos miramos. «¿Te pareces a él?», dijo en voz baja. «Tú también», respondí. Ella sonrió con tristeza. «Me habló de ti, ¿sabes? Dijo que eras fuerte. Más lista que él. Dijo que deseaba haber hecho lo correcto por ambas». Sentí que el pecho se me apretaba. «Te habló de mí, pero nunca me habló de ti». Ella asintió. Quería hacerlo, pero tenía miedo. Dijo que ya había arruinado demasiadas vidas. Hablamos durante horas. Sobre papá. Sobre Elaine. Sobre Sandra. Sobre todo lo que no tenía sentido.
Entonces dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera. Los $3.000 no eran solo para ti. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Me envió la misma cantidad. Una semana antes de morir. Mis manos se enfriaron. Entonces no era solo una disculpa, era un mensaje. Algo que quería que ambas descifráramos. Saqué el cheque de mi bolso. Ella hizo lo mismo. Eran idénticos, misma fecha, misma letra, misma cantidad. Di la vuelta al mío y noté algo garabateado débilmente en la parte trasera. No lo había visto antes. Bajo el sello del banco en letras diminutas estaba escrito por la verdad. Los ojos de Laura se abrieron. El mío dice lo mismo. Nos quedamos allí mirándonos, el ruido de la cafetería desvaneciéndose en silencio. ¿Qué verdad?, susurré. Laura respiró hondo. Tal vez se supone que debemos descubrirlo juntas. Durante las siguientes semanas revisamos todo, su trastero, documentos antiguos, sus archivos de trabajo, incluso papeles de impuestos. Estábamos decididas a descubrir qué quería decir. Entonces, escondido dentro de una de sus viejas cajas de herramientas, lo encontramos, un pequeño cuaderno negro. La primera página tenía nuestros nombres escritos con su letra. Para mis hijas, las dos mitades del mismo error. El resto estaba escrito como una confesión. Hablaba de cómo se enamoró de Elaine mientras aún estaba casado con mamá, de cómo la culpa lo devoraba, de cómo intentó equilibrar ambas vidas pero se perdió en el proceso. Pero las últimas páginas eran diferentes. No hablaban de arrepentimiento. Hablaban de dinero. Al parecer, hace años mi padre había tomado una gran suma de dinero del taller de reparación donde trabajaba, dinero que nunca se reportó como perdido porque el dueño murió poco después. Usó ese dinero para pagar el tratamiento de Elaine. Era un robo. Y nunca lo devolvió. Mis manos temblaban mientras leía la última entrada. Si están leyendo esto, ambas merecen la verdad. Los $3.000 no son por perdón. Son una restitución, la cantidad exacta que robé y que aún me persigue. Quiero que lo devuelvan. Solo entonces descansaré. Miré a Laura, y ella me miró, sin palabras. Todos estos años pensé que el dinero era una patética disculpa. Pero no lo era. Era una carga, una que quería que levantáramos. No hablamos durante un minuto. Luego Laura dijo en voz baja, entonces, ¿qué hacemos? Tragué con fuerza. Averiguamos quién es el dueño de esa empresa ahora. Lo devolvemos. Y tal vez, al hacer eso, ambas entenderíamos al hombre que nos rompió. Pero mientras conducía a casa esa noche, algo no encajaba. Si quería redención, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué no decírnoslo directamente? Y entonces recordé algo que Sandra dijo cuando salí de su casa la primera vez, dijo que lo entenderías. ¿Entender qué? Entonces me di cuenta, el cheque no era solo una confesión. Era una prueba. Y aún no había terminado de descubrir sus secretos. Esa noche me senté sola en mi coche aparcada justo fuera de mi casa. Las farolas parpadeaban en la niebla, el mundo a mi alrededor en silencio salvo por el leve zumbido del motor. Las palabras de mi padre, sus cartas, ese maldito cheque, todo giraba en mi mente como fantasmas que se negaban a descansar. ¿Qué se suponía que debía entender? Entré, me serví un vaso de agua y puse los dos cheques sobre la mesa de la cocina. Uno al lado del otro. Parecían inofensivos, simples pedazos de papel. Pero cargaban con décadas de mentiras, culpa e historias inacabadas. Los miré durante horas, hasta que me ardían los ojos. Y entonces noté algo que no había visto antes. En el borde inferior de mi cheque, apenas visible bajo la firma, había una marca tenue a lápiz. Parecía una serie de números. Cogí la linterna de mi móvil y la acerqué. Decía, taquilla 12B Franklin Storage. El corazón me dio un vuelco. No era el mismo trastero al que había ido antes. Llamé a Laura de inmediato. Prepara tus cosas. Nos vamos a Cincinnati. A la mañana siguiente nos encontramos en una cafetería cerca del almacén Franklin Storage. Ella estaba nerviosa, aferrando su cheque como si temiera que desapareciera si lo soltaba. ¿Estás segura de esto?, preguntó.
No, admití. Pero hemos llegado hasta aquí. No voy a parar ahora. Alquilamos la llave de la taquilla 12B. El gerente pareció sorprendido cuando le di el nombre de mi padre. William Trent. Hace tiempo que no oía ese nombre. Pagó esta taquilla por 10 años. Dijo que alguien vendría algún día. Ese alguien éramos nosotras. El candado hizo clic y la puerta metálica chirrió al abrirse. Dentro solo había una cosa, un pequeño cofre de madera, del tipo que esperarías ver en una película de guerra antigua. Tenía las iniciales de mi padre grabadas en la tapa, WT. Lo abrí lentamente. Dentro había montones de cartas, algunas fotos, un pequeño reloj de plata y un sobresellado con la inscripción, para mis hijas juntas. Sentí la mano de Laura temblar a mi lado. Ábrelo, susurró. El sobre contenía una carta escrita a mano, la última que él escribió. Marilyn y Laura. Si han encontrado esto, entonces han descubierto la verdad. Ambas merecían un padre mejor, y les fallé a las dos de maneras distintas. No supe amar sin romper cosas. Hice daño a sus madres, les mentí, y enterré mis errores bajo excusas. Pero no podía dejar este mundo sin darles algo honesto, algo que las uniera en lugar de separarlas. Tomé dinero que nunca devolví, pero también guardé algo más, los documentos que prueban lo que realmente pasó. Dentro de esta caja, encontrarán papeles que demuestran que la empresa para la que trabajaba no era inocente. Durante años estuvieron blanqueando dinero. Cuando amenacé con exponerlos, perdieron los archivos, así que tomé una parte del dinero como prueba. Por eso nunca lo gasté. No era mío. Era mi ventaja, y mi maldición. Quería que ustedes dos lo encontraran juntas, que decidieran qué hacer con él. Si lo devuelven, tal vez limpien mi nombre. Si lo guardan, no las culparé. Pero sepan esto, el dinero arruinó mi alma. No dejen que arruiné la suya. Nos miramos atónitas. En el fondo del cofre había una pequeña bolsa negra. Dentro, fajos de billetes antiguos envueltos en cintas de papel. Tal vez $30.000, quizás más. Mi corazón latía con fuerza. Todo este tiempo él había vivido en silencio, manteniendo este secreto enterrado, no por codicia, sino por miedo. La voz de Laura tembló. Podríamos devolverlo. O donarlo a una ONG. Asentí lentamente. Sí. Pero primero deberíamos conocer toda la historia. Revisamos los papeles. Eran documentos antiguos de la empresa, facturas, registros de transacciones, nombres de personas claramente involucradas en algo más grande. Mi padre no era el villano que se había pintado a sí mismo. Era el denunciante que nunca tuvo la oportunidad de hablar. El peso de todo me golpeó. No solo estaba ocultando culpa, estaba ocultando protección. Tal vez de personas que lo habrían silenciado si hablaba. Por un largo momento, ninguna habló. Entonces Laura susurró, no solo quería perdón, Marilyn. Quería paz. Para las dos. Llevamos la caja y el dinero a la comisaría local. Al principio fueron escépticos, pero cuando entregamos los registros, las cosas cambiaron rápido. Un agente tomó nuestras declaraciones, prometió una investigación. Cuando salimos, estaba lloviendo. Una lluvia fuerte, purificadora, que nos empapó hasta los huesos. Pero por primera vez no me importó. Sentí que el cielo estaba lavando algo. Nos detuvimos en el cementerio de camino a casa. La tumba de mi padre era sencilla, solo su nombre, 2 fechas y las palabras lo intentó. Me arrodillé colocando la carta y uno de los cheques sobre la lápida. No sé si mereces perdón, dije en voz baja. Pero tenías razón en una cosa, el dinero no lo compra. Solo la verdad puede. Laura se quedó a mi lado con su mano en mi hombro. Nos diste la misma herida a las dos, dijo suavemente. Pero tal vez también nos dio la una a la otra. Nos quedamos allí mucho tiempo, dos extrañas unidas por la sangre y el dolor, viendo cómo la lluvia convertía la tierra en ríos oscuros. Por primera vez en mi vida, no sentía ira. Me sentía libre. Pasaron las semanas. La vida empezó a encontrar su ritmo otra vez. Laura y yo comenzamos a hablar más, llamándonos casi todos los días.
Ella vino a visitarme una vez, y revisamos juntos álbumes de fotos antiguos, los pocos que aún tenía. Una noche miró una foto de papá sosteniéndome de bebé. «Parece feliz ahí», dijo. «Sí», respondí. Eso fue antes de que empezaran las mentiras. Ella sonrió débilmente. Tal vez. O tal vez solo intentaba aferrarse a algo bueno antes de que se le escapara. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue. Esa noche saqué el reloj de plata del cofre de madera. En la parte trasera había un grabado que no había notado antes. Cada segundo es una oportunidad para cambiar. No sé cuándo lo mandó hacer, tal vez hace años, tal vez cerca del final. Pero de alguna manera, sentí que era el mensaje que siempre quiso dejar. Lo puse en mi mesilla de noche, junto a la foto de mis hijos. Antes pensaba que las mentiras de mi padre me habían robado algo, que habían roto mi capacidad de confiar, de amar, de creer en algo puro. Pero al estar en esa encrucijada entre la verdad y el perdón, me di cuenta de algo más. No solo dejó dolor. Dejó una elección. Podía vivir amargada y rota, aferrándome a la ira como si fuera una armadura, o podía soltar. Y solté. Un mes después viajé a Chicago, no para descubrir secretos, no para hacer preguntas, sino para ver a Laura otra vez. Nos encontramos en la misma cafetería. Esta vez cuando me vio, sonrió y me abrazó fuerte. Por primera vez sentí que éramos familia. Hablamos de papá, lo bueno, lo malo, lo confuso. Nos reímos de su pésima cocina, de su obsesión por las películas del oeste, de cómo tarareaba cuando arreglaba cosas. Durante unas horas, fue como si el duelo se hubiera transformado en algo más suave. Cuando me fui, ella me dio un pequeño sobre. Dentro estaba la foto, la de ella con papá de 1987. «Guárdala», dijo. «Ahora nos pertenece a las dos». Esa noche la enmarcé y la puse junto a la foto mía con papá. Dos mitades del mismo hombre. Dos hijas de la misma historia rota. Y aún así, de alguna manera, esa historia rota había sanado algo en nosotras. El mundo no se volvió justo ni perfecto de repente. Mi padre no se convirtió en héroe. Pero tal vez a su manera humana y llena de defectos, intentó hacer una última cosa buena. El cheque de $3.000 está en mi cajón, sin cobrar. Un recordatorio. No de las mentiras ni del dolor, sino de la verdad que me obligó a encontrar. Nunca pensé que diría esto, pero estoy agradecida. No por lo que hizo, sino por lo que aprendí de ello. Que el perdón no se trata de dejar a alguien libre de culpa. Se trata de liberarte a ti mismo del peso que dejaron atrás. Y en esa libertad, en ese momento tranquilo y tembloroso cuando finalmente dije su nombre sin ira, me di cuenta de algo simple, algo que él probablemente siempre quiso que entendiera. No estaba pidiendo perdón. Me estaba pidiendo que viviera.